¿Ven mi pantalla o no? ¿Quién no me escuchan? Sí, sí. Sí, se ve. Ah, bueno, perfecto. Muy bien. Acabo de dejar el chat ahí para que se vea. Bueno, la semana pasada, si bien fue medio bastante tumultuosa ¿cómo es? La clase, habíamos quedado en esta parte que eran las condiciones de seguridad que tenía que tener una estructura cuando nosotros hacemos la verificación o el dimensionado. ¿Sí? Habíamos hablado primero de lo que era un criterio de resistencia. ¿Sí? El criterio de resistencia tenía que ver con que no superáramos la resistencia admisible del material. ¿Se volvió a cortar? Sí. Bien. ¿Hasta dónde escucharon? Nada, creo. Prácticamente nada. Excelente, excelente. Bien. Como les decía, las condiciones de seguridad que tiene que tener el cálculo estructural se basan en tres criterios. El de resistencia, el de deformación y el de estabilidad. ¿Sí? Desde el punto de vista del criterio de resistencia, nosotros tenemos que evitar de que las tensiones que se generan sean mayores a la resistencia propia del material que hemos elegido para fabricar nuestra estructura. ¿Sí? Vamos a ver ahora, acto seguido, digamos que esa tensión, que normalmente se compara con lo que se llama tensión admisible, tiene que ver con la ruptura del material o bien una deformación que permanezca de manera permanente. ¿Sí? Luego tenemos el criterio de formación, que ya habíamos hablado un poco también la semana pasada, ¿sí? Que como por ejemplo, si esa persona que está parada ahí arriba del tablón, y ese tablón se deforma mucho porque no tiene la sección necesaria para mantener la rigidez, ¿sí? Podría pasar de que, por ejemplo, que se desprenda de los apoyos en la punta por el acortamiento que se produce al flexionarse, ¿sí? También hablamos en algún momento del árbol de leva, ¿sí? Hay bastantes ejemplos como para que se vea que por más que estemos incluso bastante lejos, digamos, del valor de tensión admisible, ¿sí? Empieza a tener en preponderancia, digamos, el efecto de la deformación, ¿sí? Y luego vamos a tener lo que se llama criterio de estabilidad, ¿sí? Si se acordarán por allá en física que habrán estudiado, y nosotros creo lo hablamos un poco al principio de este año, ¿sí? Hablamos de que podíamos tener un criterio estable, inestable o indiferente, ¿sí? El criterio estable, ¿sí? ¿Sí? La estabilidad, digamos, que se mantiene en el tiempo, es cuando uno tiene una estructura y en un momento está sometido, por ejemplo, a una sobrecarga, a una perturbación, ¿sí? Y cuando sacamos esa perturbación, la estructura vuelve a la posición o a las condiciones que estaba inicialmente antes de aplicarle la perturbación, ¿sí? Después tenemos, por supuesto, la inestabilidad,
¿sí? Que tenemos una estructura y en el caso de aplicarle una perturbación con características especiales, se lo saca, digamos, de ese lugar estable en el que estaba y la estructura se termina ¿cómo es? Colapsando porque pierde, digamos, la forma o pierde, digamos, la resistencia, ¿sí? Esto se da mayormente en el caso del fenómeno de pandeo, ¿sí? Nosotros tenemos una estructura que está, o una columna que está cargada axialmente. Esa columna tiene lo que se llama una esbeltez mecánica alta, ¿sí? Y por más que la resistencia, la tensión que se genera, digamos, por la compresión, esté a veces muy por debajo de lo que es el valor admisible del material, va a pasar de que al deformarse, ¿sí? Al crearse una flexión lateral, ¿sí? Si se quiere, debido a la compresión, hay un punto en el cual ese momento perturbador, ¿no es cierto?, termina venciendo al momento restaurador, que sería el de que se genera por las tensiones internas del material, y termina, digamos, provocándose el colapso de la estructura, porque, bueno, se termina cayendo, se termina, digamos, pandeando, ¿sí? Y luego tendríamos lo que es el equilibrio indiferente, digamos, es que tenemos una estructura en una posición y cuando le aplicamos una perturbación debería moverse y quedarse en esa otra posición sin tener, digamos, mucho cambio en su estructura, en su forma y demás. Nosotros lo que debemos tratar es mantener siempre que el equilibrio sea estable, ¿sí? Ahí, como verán, tenemos, digamos, ejemplificado con las pelotitas, ¿sí? Cuando tenemos el caso primero, en el equilibrio estable, tenemos una pelotita, en la cual nosotros le aplicamos una fuerza y hacemos que esa pelotita suba por el lado acanalado, el lado, digamos, circular del recipiente que lo está conteniendo, y cuando le sacamos la fuerza esa, la pelotita va a volver al centro inferior, al punto inferior, que es donde se mantiene, digamos, quieta y estable, ¿sí? Si tuviéramos nuestro recipiente puesto al revés y pusiéramos la pelotita esta justo en el extremo superior, donde está, digamos, quieta y estable, ante la mínima perturbación, ¿sí?, que lo saca de esa condición de equilibrio, ya ahí el peso mismo, o la normal, mejor dicho, va a tener una componente, el peso va a provocar, va a tener, va a formar una componente, digamos, tangente al plano de deslizamiento, que va a hacer de que la pelotita termine rodando por el costado del recipiente y cayendo, ¿sí? Por lo tanto sería un equilibrio totalmente inestable. Y el último caso es cuando, por ejemplo, tenemos el caso de una superficie plana. Si nosotros le aplicamos una fuerza a esa pelota, la pelota se va a mover. Cuando quitamos la fuerza, la pelota se va a detener en otra posición y va a estar perfectamente estable, pero no en otro punto diferente, en otro lugar diferente, ¿sí? Es lo que hablábamos también un poco de lo que era bueno, como decía, el caso este de la pelotita, ¿sí? Y en lo que es la parte de la deformación que hablábamos los otros días por ahí de los coeficientes de seguridad y demás, la deformación también podemos
pensarlo, por ejemplo, si tuviéramos que utilizar un cable para poder elevar un ascensor, ¿sí? Creo que lo hablamos al principio de año también. No es lo mismo, digamos, tirar con un cable el ascensor, ¿sí? Siempre considerando que el cable es un elemento que no soporta o no puede absorber nada de momento flector, ¿no? Por eso el cable se puede arrollar en un carretel, ¿sí? Y mientras tengamos en tensión de tracción, ¿sí? El comportamiento es perfectamente funcional, ¿no? En cambio, tampoco no podríamos, digamos, elevar ¿cómo es? Un ascensor con un cable, ¿sí? Salvo que, por ejemplo, que el cable tuviera, digamos, 5 o 10 milímetros de largo, ¿sí? Si fuera tan cortito el cable y nosotros apoyamos ¿cómo es? Un ascensor encima, el cable va a soportar perfectamente bien, ¿sí? Pero no va a soportar un cable que tenga una longitud, eh, digamos, de 1 metro largo, ¿no? Ahí, como no soporta momento flector, se va a producir pandeo del cable y por supuesto que no va a elevar el ascensor y tampoco lo sostendría si estuviera en altura, ¿sí? Empezamos entonces a ver los distintos modelos matemáticos, ¿sí? Que nos permiten cuantificar, digamos, tanto las tensiones como las deformaciones que se generan en los elementos que están solicitados, ¿sí? El primer caso, ¿sí? Que siempre es bueno, el caso más simple que estudiamos primero, ¿sí? Es el caso de tracción y compresión simple. Y acá vamos a ver un ensayo, ¿sí? Que nos permite trazar una curva de tensión de formación, ¿sí? Donde podemos aplicar o vamos a enunciar lo que se llama la ley de Hooke, ¿sí? Imaginemos que tenemos ¿cómo es? Una columna, ¿sí? Que está prendida en su extremo superior, ¿sí? Está empotrada, ¿sí? Y al cual se le carga una fuerza P, ¿sí? Vamos a hacer algún dibujillo por aquí para que se note. Tenemos entonces acá la carga P, tenemos el empotramiento, ¿sí? En ese extremo. Eh, esa barra cumple con las siguientes hipótesis, ¿sí? Primero, que su eje es perfectamente recto y su longitud es igual a L, ¿sí? Segundo, que tiene una sección transversal que es constante a lo largo de todo el largo de la barra, ¿sí? Tercero, que tenemos un material que es homogéneo e isótropo, ¿sí? Homogéneo es que es igual en todos lados, en todos los puntos, e isótropo que tiene todas las mismas propiedades en todos los puntos, ¿sí? Tiene un extremo empotrado y un extremo libre, ¿sí? Y la carga P, esta a la que los vamos a someter, es una carga que va a ir variando desde 0 hasta un valor P, ¿sí? No vamos a considerar en este ensayo el peso propio de la barra. ¿Ok? Bien. ¿Qué va a pasar cuando nosotros empezamos a cargar
la, la barra, ¿sí? ¿Qué pasa cuando empezamos a aumentar P? La barra se empieza a deformar. La barra se empieza a deformar, ¿sí? ¿Qué tipo de deformación? Elástica. No. Se dobla, se estira, se contrae. Se estira. Prolongación. Se estira, ¿sí? Va a tener un estiramiento, ¿sí? Es decir, de que ya no va a tener una longitud L, sino que va a tener una longitud L más delta L, ¿no? Sí. Bien. Entonces, a ver si podemos seguir con A medida que nosotros empezamos a estirar la barra, esta barra es una barra de acero, ¿sí? Sí, vamos a primero trabajar con el acero y después vamos a ver otros materiales, ¿sí? Ajá. En principio, la barra va a empezar con un estiramiento, ¿sí? Que va a formar una línea recta, ¿sí? Si nosotros en ese punto, ¿sí? Dejamos de aplicarle la carga P, ¿qué va a pasar con la longitud de L? ¿O qué va a pasar con el delta L? Vuelve a su forma original. Vuelve. Vuelve al punto original, ¿sí? Eh, desde el punto cero, ¿sí? Que sería este punto acá, ¿sí? Hasta el punto A, ¿sí? El estiramiento es proporcional a la carga que se aplica, ¿sí? Entonces vamos a tener un primer punto, ¿sí? En el cual vamos a denominar P proporcional, ¿sí? Es el límite de la carga P para el cual se cumple que la F es igual a K por X, ¿no? A K por delta. ¿Sí? Sí. Bien. Luego tenemos seguimos estirando y la carga deja de tener esa proporcionalidad, ¿sí? Hasta que llega a un punto, ¿sí? Que se denomina P elástico, ¿sí? A partir del cual, si nosotros ahí soltamos la carga P, volvemos a tener nuevamente la longitud L. Desaparece entonces lo que es el, la deformación esa que hemos llamado acá delta, ¿sí? Un infinitésimo después de ese P sub E o P elástico, que se llama, que es el límite elástico de P, va a aparecer un fenómeno que es el fenómeno de fluencia, ¿sí? ¿Ustedes algo de esto vieron o están por ver en el conocimiento de los materiales? ¿Cuándo tienen conocimiento de los materiales? Sí, estamos viendo lo que es el periodo elástico y el periodo plástico. Sí, ya lo vimos el otro día. Ah, pero entonces me lo podrían explicar ustedes a mí esto. Jejeje. Bien. Bueno, vamos a tener un periodo elástico, un periodo de fluencia, ¿sí? Una parte donde se llama
como en el periodo de fluencia, donde vamos a tener un estiramiento sin que aparezca o sin aumentar la carga P. ¿Sí? En donde empieza la fluencia, empieza lo que se llaman las deformaciones permanentes. ¿Sí? La deformación permanente, si nosotros dejamos de cargar P, ¿sí? Nosotros dejamos aplicar la carga P, va a tener una deformación remanente, ¿sí? Una deformación que quedó ya en el material. Esa es una deformación que ya no podemos volver atrás. ¿Sí? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista físico? Bueno, se va a generar por la fricción de los granos internamente, se va a generar calor, ¿sí? Y entonces la barra se va a calentar y esa energía se va a perder en forma de calor, ¿sí? La energía que sería la energía de restauración, ¿sí? Se va a perder en forma de calor y eso hace que, digamos, que no podamos volver atrás a la posición original, ¿sí? Y ahí, en ese punto, digamos, es como que el material tiene una deformación sin carga, por decirlo así de una manera, ¿no? Se estira sin variación de la carga. ¿Sí? Cuando llega al punto C, ¿sí? Cuando llega al punto C, nuevamente tenemos que empezar a aumentar el valor de P. Tenemos que aumentar el valor de P para poder seguir estirando, ¿sí? Nuestra barra. Hasta que llegamos a un punto, que sería el punto D, donde tenemos la carga máxima, ¿sí? A la que podemos aplicar, ¿sí? Y a partir de ahí, lo que va a pasar es que nuevamente se va a producir, digamos, un estiramiento sin aumento de la carga, va a ir disminuyendo la carga hasta que llega un momento que va a empezar, que va a llegar a la rotura, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar a partir del punto PM? Vamos a tener una disminución de la sección transversal, ¿sí? Se va a formar como un agarrantamiento ahí, ¿sí? Y eso hace, digamos, que en realidad aumenten adentro las tensiones generadas, ¿sí? Hasta que lleguen por supuesto, a separar el material de un lado y del otro, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estiráramos el material y lo lleváramos a un punto que esté por después detrás de la fluencia, ¿sí? Y le sacamos la carga P, no va a volver a hacer el recorrido todo por la línea esa que hemos puesto ahí, negra, ¿sí? Sino que va a volver por esta línea de trazo corto, ¿sí? Donde vamos a tener al final una deformación permanente, ¿sí? Que sería este delta P, y una deformación elástica, ¿sí? ¿Sí? Vamos a poder trabajar después sobre la parte elástica, pero ya vamos a tener una deformación permanente, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este diagrama que tenemos acá? ¿Sí? Este diagrama, si ustedes lo ven, si nosotros tomamos una barra que tenga ¿cómo es? Un largo que sea 2 veces esta L que nosotros tenemos acá, ¿qué va a pasar con la carga P?
¿Qué pasa si nosotros tenemos una carga, una barra que en vez de tener una longitud L, tiene una longitud 2L? Perdón, ¿cómo? No se escucha bien. Creo que Creo dijo que se va a estirar el doble. no sería la mitad, ¿no? No, pero ¿qué va a pasar con la carga P para que para poder trazar todo este diagrama? Si tenemos una barra que es más larga. Para trazar el mismo diagrama, digamos, Sí, para trazar un diagrama similar. ¿Qué va a pasar con la carga P? ¿Va a ser igual o va a ser más grande o va a ser más chica? Va a no ser es más más grande. grande. ¿Sí? El Entonces, doble digamos puede ser. como que los valores estos que nos da este diagrama que hemos trazado acá van a depender básicamente del tamaño de la probeta. Claro. Sí, acá no sé si duplicar la fuerza, tiene que trazarse distinto, ¿sí? Entonces, nosotros podemos independizar, digamos, este diagrama de las dimensiones de la probeta si definimos, por un lado, a sigma como la tensión normal y que es igual a la presión, a la fuerza P dividido el área de la probeta. ¿Sí? Esto que tenemos aquí. Y a la deformación específica, epsilon, como delta sobre L, ¿sí? Lo que se estira dividido la longitud inicial de la probeta, ¿sí? Si nosotros cambiamos la escala, digamos, de los ejes de nuestro ensayo, vamos a tener entonces un diagrama, ¿sí? Que se va a repetir sin importar el valor, el tamaño que tenga la probeta, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a cambiar por ahí vamos a cambiar, mejor dicho, no por ahí. Vamos a cambiar los nombres de los puntos de importancia en cada uno de los ejes. ¿Sí? Por empezar, ahora ya no vamos a decir la P proporcional, ¿sí? Sino que vamos a llamar el sigma proporcional. ¿Sí? Vamos a llamar, o vamos a tener otro punto que va a ser el sigma elástico, ¿sí? Vamos a tener el sigma máximo y vamos a tener el sigma de rotura. ¿Sí? Desde el punto 0, ¿sí? Desde el punto 0, que es cuando P vale 0 y la deformación, mejor dicho, cuando sigma vale 0 y cuando la deformación vale 0, hasta donde termina o aparece el sigma proporcional, se cumple lo que se llama la ley de Hooke, ¿sí? Y que dice que la tensión normal es proporcional al estiramiento. ¿Sí? Si ustedes ven desde 0 hasta sigma proporcional, o sigma P, lo que nosotros tenemos es una recta. ¿Sí o no? Sí, sí. Bien, excelente. Sí. Entonces, claro, o sea, si nosotros tomamos puntos, ¿sí? De este punto a este punto, y tomamos de este punto a este punto, siempre los valores son, por supuesto que son proporcionales, ¿sí? Y aparece acá
un valor que es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Que es la letra mayúscula E, ¿sí? Y se llama módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿sí? Que es característico de cada material, ¿sí? Que tenga una parte del diagrama de tensión de formación elástica, ¿sí? ¿Qué unidades tiene epsilon? ¿Qué unidades Puede tiene ser que epsilon? no tenga unidad. No tiene unidades porque es longitud sobre longitud, ¿no? Unidad de longitud sobre unidad de longitud, ¿sí? Nos quedamos con algo adimensional. ¿Qué unidades tiene sigma? Newton sobre metro cuadrado, ponele. Claro, Fuerza sobre área. exacto. Unidades de fuerza sobre unidades de área. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Por lo tanto, ajá. Por lo tanto, el módulo E o el módulo de elasticidad, ¿qué unidades tendría que tener? Y también fuerza sobre área. Una unidad de Exactamente, fuerza sobre unidades de unidad de fuerza área. sobre área, ¿sí? Y ahora, nosotros podríamos definir o decir, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene que valer delta para que epsilon me dé 1? ¿Cómo? ¿Cuánto tendría que valer delta? Lo mismo que L, ¿Cómo? La L. igual a L. Igual a L, exactamente. ¿Sí? Entonces, si nosotros acá estirásemos esta barra al doble de su longitud, ¿sí? Lo cual por supuesto que es totalmente imposible porque se cortaría antes, ¿sí? Es como que tenemos una deformación límite y ahí se va a cortar. No, pero si nosotros pudiéramos, hipotéticamente, estirar esta barra al máximo de su longitud, al doble de su longitud, ¿sí? El valor de la tensión que se genera, ¿sí? Por la tensión interna, ¿sí? Tensiones normales, ¿a qué sería igual? A E, al módulo de Young. Es decir, que podemos decir de que el módulo de Young sería la tensión a la cual habría que someter una barra para que ésta se estire al doble de su longitud. ¿Sí? Sí, sí. Bien, excelente. Bueno, imagínense ahora, ¿sí? Que si... Ajá. Imagínense ahora que volvamos a lo que habíamos visto acá en un principio, ¿sí? O mejor dicho, que volvemos a escribir la tensión como P sobre el área y la deformación epsilon, o deformación específica epsilon como delta sobre L, ¿sí? Esta expresión del módulo de Young, ¿sí? Vamos a tratar de escribirla. Esta expresión de la ley de Hooke, ¿sí? La podríamos escribir como P sobre A igual a E por delta sobre L, ¿sí? P sobre A es sigma, es la tensión normal, y delta sobre L sería epsilon, ¿sí? Y de acá podemos despejar la deformación, ¿sí? Como P por L sobre E por A.
¿sí? Es la primera ecuación que nosotros tenemos para poder cuantificar cuánto se va a deformar un cuerpo, ¿sí? En este caso una barra, que está sometido a un esfuerzo axial, ¿sí? Es decir, que nosotros ahora, siempre y cuando nos mantengamos dentro de lo que es el período elástico, o mejor dicho, lo que es el período proporcional, ¿sí? Que sería esta zona que nosotros estamos acá, ¿sí? Ese sería el proporcional y el elástico es un poquito más. El elástico llegaría hasta ahí, ¿no? Pero tenemos acá una zona, ¿sí? Tenemos acá una zona donde se pierde la proporcionalidad. ¿Lo ven? Sí, Bien, excelente. O sea que si nosotros nos mantenemos dentro de lo que es el límite de proporcionalidad, podemos entonces predecir qué largo va a tener final una barra cuando le aplicamos una carga P cualquiera, que siempre y cuando nos dé un valor de sigma que esté dentro del valor proporcional, ¿sí? A esto que nosotros tenemos acá abajo, ¿sí? que está definido como el área por el módulo de elasticidad, se lo llama rigidez axial. ¿Por qué se lo llamará rigidez axial? porque debe ser la resistencia que tiene longitudinalmente, ponerle ¿La resistencia a qué? Mirá el nombre, rigidez y en este axial. caso sería la tracción. Fíjate el nombre, rigidez axial. La resistencia que tiene a ser deformado. Exactamente, hacer estirado sería en este caso, ¿sí? Cuanto más grande es el A por E, ¿sí? O E por A, depende de cómo lo escriban, menor va a ser la deformación, ¿sí? La deformación longitudinal, ¿sí? Es decir, que si nosotros tomamos, por ejemplo, una barra o varias barras de del mismo material, ¿sí? La que se va a deformar menos a la misma P, ¿sí? Es la que va a tener la sección transversal más grande. Porque el producto A por E da más grande, por lo tanto delta da más chico, ¿no? Porque es inversamente proporcional. ¿Sí? Sí, ¿Cómo, Maxi? ¿Lo puedes repetir? Sí, cómo no. Tomemos, por ejemplo, para poner un número ahí para que tenga un poco más claridad. Vamos a tomar 4 barras. Vamos a tomar 4 barras. Que todas tengan el mismo largo. Que todas sean del mismo material. ¿Sí? Pero que tengan distintas secciones transversales. ¿Sí? Una más chica, desde una más chica hasta una más grande. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la que se va a deformar menos? La que tenga el área más grande. ¿Por qué? Porque el A por E va a dar un valor más grande que en las otras, Ah, por lo tanto delta va a ser más chico. claro, sí, sí. Bien. Ahora, tomemos 4 barras, ¿sí?
de la misma longitud, de la misma sección transversal, pero que sean de 4 materiales distintos. La que se va a deformar menos va a ser la del material que tenga el E más grande. ¿Sí? Es la que se va a estirar menos. Sí. Y por otro lado, si tomamos también algunas barras que tengan la misma sección transversal, que tengan Le cortó el internet, parece. perdón, se me cayó internet. Acá volví. A ver. ¿Ven mi pantalla? Todavía no. Todavía no. Por ahora no. Ahí está. Ahora Sí. sí. Ahora sí. Bien. Bueno, le decía que si tenemos, ¿cómo es? Barras que son de la misma sección transversal, pero distintos materiales, se va a estirar menos quien tenga el E más grande. O sea, el material con el E más grande, de mayor valor. ¿Sí? Y si tenemos la misma sección transversal y el mismo material, pero tienen distinto largo, la que tenga el largo más largo, el largo más... la que tenga mayor longitud, el largo más largo, va a ser la que se va a estirar más. ¿Sí? Entonces, si queremos estirarlo más, tenemos que poner o una P más grande o hacerla más larga, ¿sí? O hacer el A más chico o conseguir un material que tenga un E más chico, ¿sí? Y si queremos que se ¿cómo es? Deforme menos, Estile menos. ¿sí? Aumentamos la sección transversal, aumentamos el E cambiando el material, bajamos P, bajamos L. ¿Sí? Bueno, primera ecuación entonces que tenemos para poder predecir el comportamiento de un material. ¿Sí? Ya sabemos entonces ahora cuánto se puede llegar a estirar un material. Ok. Vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos de estos diagramas de tensión-deformación para distintos materiales. El ensayo de tracción, ¿sí? Está en la facultad, hay una Komatsu, que es una máquina de hacer ensayos de tracción, ¿sí? Donde se colocan las probetas, está ahí en el laboratorio de civil, ¿sí? Que tiene, digamos, celdas de carga que pueden permitir medir la fuerza que está siendo aplicada, y por supuesto que se va midiendo también la longitud final que va quedando de la probeta, y la probeta tiene, digamos, una forma determinada que se va a, a anclar, digamos, en esas mordazas que están ahí, ¿sí? Y se la va ensayando para poder tener el diagrama. ¿Ok? Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que es, vamos a dibujarlo un poquito, los diagramas de tensión de formación para distintos materiales, ¿sí? Tenemos acá el verde que está primero, ¿sí? Es el de un acero al carbono, ¿sí? Un acero que tenga un porcentaje medianamente alto de carbono, ¿sí? Luego tenemos acá en azul el acero dulce, ¿sí? Que está por debajo del 0,1% de carbono, ¿sí? Fíjense, acá aparece la fibra de vidrio, ¿sí? La fibra de vidrio tiene es todo elástico, ¿sí? Todo proporcional, hasta que se rompe, ¿sí? No te avisa nada, ¿sí? El acero y demás tienen un pequeño, digamos,
momento en el que pueden llegar a avisarte que están cediendo, qué sé yo, pero fíjense, desde que fíjense ustedes, desde que el material empieza a ceder por fluencia hasta la rotura, estamos muy lejos, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, la fibra de vidrio, que es una recta, es todo proporcional, ¿sí? Esto se va a estirar, y llega un momento que se cortó, chao. ¿Sí? Si lo soltamos, por supuesto, vuelve a su posición original. Es todo, no tiene un periodo de fluencia donde tenga ¿cómo es? Una deformación permanente. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el aluminio. El aluminio tiene también una fluencia no tan marcada, pero tiene también un periodo de fluencia, ¿sí? Y prácticamente hasta que llega a la rotura es una línea recta, ¿sí? Bueno, la madera tiene con mucho menos carga, tiene, digamos, también un periodo elástico y después, bueno, así, hasta que tiene un reacomodamiento de la fibra y termina colapsando, ¿sí? Y el acrílico, como se ve acá, no tiene parte proporcional, sino que es todo, desde el primer momento, es todo de formación permanente, ¿sí? Sobre que empezamos a cargarlo se va a estirar y ya nunca más va a volver a su posición original, ¿sí? Acá por los valores más o menos que veo, acá 2000, sí, 2000, 2200, 2300, es un acero estructural, un acero 1010, qué sé yo, y acá 4000 y algo puede ser un acero tipo 1045, ¿sí? 1070, capaz. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, digamos, con el acero, digamos? El acero normalmente colapsa por deformación antes que por ruptura, ¿sí? En los aceros estamos hablando de aceros estructurales, ¿sí? Vamos a ver que nosotros nos vamos a tener que manejar dentro de la zona proporcional, ¿sí? Tanto en este acero como en este otro, ¿sí? Y vamos a fijar un valor, ¿sí? Que esté lo suficientemente alejado de la afluencia, ¿sí? Pero tratando de aprovechar lo más que podamos el material, ¿sí? Ahí vamos a llamar, eso es lo que vamos a llamar sigma admisible, ¿sí? Sabemos, ¿no es cierto?, que si estamos ahí en ese lugar, ¿sí?, que tenemos esa deformación con ese sigma, estamos dentro de lo que es el periodo elástico y por supuesto que se va a cumplir la ley de Hooke, ¿sí? Entonces, si todo lo que sea el cálculo que hacemos nosotros, los electromecánicos, nosotros nos basamos en el cálculo elástico, que es el cálculo que está con el material dentro de esa proporcionalidad, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, sí, pero el material tiene, digamos, para aprovecharse muchísimo más. Imagínense que acá la fluencia estamos hablando de 4200 kilos por centímetro cuadrado, más o menos, y la ruptura de este material está en 6000 y algo de kilos por centímetro cuadrado. O sea, tenemos una ventana grandísima, pero ¿qué pasa? Acá lo que tenemos también es una gran deformación, ¿sí? Sí, fíjense acá.
cuánto se deformó respecto de esta otra parte, ¿sí? E incluso todo esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? Ese no era. Todo esto que nosotros tenemos acá es de formación permanente, ¿sí? Vamos a ver acá. Veamos acá lo que es un poco, lo que es la elasticidad y lo que es la ductilidad, ¿sí? Todo esto es la parte elástica, ¿sí? Y todo lo que está por debajo acá es lo que sea lo que es la ductilidad, ¿sí? Y algunos que lo definen ahí como la energía necesaria para poder romper un material, ¿sí? A la ductilidad. Mira para el otro lado. Acá tenemos algunos valores, ¿sí? Si ustedes se fijan acá, van a ver que sin importar, digamos, la resistencia que tenga el acero tiene un módulo de Young, ¿sí? Que es prácticamente el mismo, ¿sí? Prácticamente igual. Se toma entre 1,0, 1,96 y 2,2 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Pero en realidad, para los fines prácticos y de cálculo, el valor que se toma, sin importar qué acero sea, es el valor 2,1 por 10 a la 6 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Sí? Lo que va a cambiar es el sigma de fluencia en los distintos aceros, ¿sí? Y por supuesto que el sigma máximo, el sigma de rotura, ¿no? Pero bueno, ya. Para los cálculos de estiramiento, ¿sí? El módulo de Young que se usa es el mismo, ¿sí? Bien. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, para la fundición, 7,5 por 10 a la 5 kilos por centímetro cuadrado. El duraluminio, muy parecido a la fundición. La fundición lo que tiene que esa 7,5, no, esto es extracción, ¿sí? Fíjense lo que es el hormigón a la compresión, lo que es el granito a la compresión, los valores que tiene, ¿sí? Vamos a definir un poco lo que son los comportamientos, ¿sí? Un comportamiento frágil, ¿sí? Es cuando se rompe, cuando tenemos deformaciones que son pequeñas, ¿sí? Eso es frágil. ¿Qué sería frágil? ¿Sí? Desde el punto de vista de los materiales de ingeniería que nosotros usamos. La fundición es frágil, a la tracción es frágil, ¿sí? La fundición a la compresión tiene un comportamiento muy, pero muy bueno, ¿sí? Pero a la tracción tiene un comportamiento relativamente bajo, ¿sí? Es frágil, ¿sí? ¿Qué otro material? ¿Cómo es? El carburo tungsteno, ¿sí? La vidia que usamos nosotros para mecanizar, ¿sí? Tiene un comportamiento también frágil, ¿sí? Si ustedes, bueno, no sé si ustedes alguna vez habrán mecanizado algo o habrán estado en algún taller de mecanizado o en la escuela técnica, ¿sí? Vieron de que las herramientas de villa soldada sueldan una plaquita de metal duro, que en este caso sería la villa, en un mango de acero dulce, ¿sí? En un mango dúctil, ¿sí? Porque si hiciéramos toda la herramienta de vidia, por empezar de que sería muy cara, ¿sí? Y segundo que cuando uno está mecanizando, que aparecen fuerzas de flexión y demás, y esa herramienta se partiría, ¿sí?
Entonces, lo que se hace es poner una placa frágil, una placa dura, sobre, ¿cómo es? Sobre un material dúctil, ¿sí? Lo mismo que los insertos ¿cómo es? Los insertos intercambiables. El porta herramientas es también de ¿cómo es? De un acero dulce o un acero de baja aleación, ¿sí? Y por supuesto que las plaquitas de metal duro, sí, incluso las placas que son de materiales como los Cermet, que serían, ¿cómo es? Cerámicos, todos esos son, ¿cómo es? Son muy duros y por supuesto que son frágiles. No soportan golpe, no soportan eh, eh, ¿cómo es? Eh, la mínima deformación. Por ejemplo, nosotros acá en la fábrica nuestra tenemos unos insertos que, bueno, que ahora nos trajo nuestro proveedor, que los usamos para mecanizar materiales que han sido tratados térmicamente, ¿sí? Incluso hemos mecanizado pistas de rodamiento, ¿sí? Ustedes, si en alguno habrán dando vueltas por ahí en alguna fábrica, en algún taller, sabrá que los rodamientos tienen las pistas que son, ¿cómo es? Endurecidas, ¿no? Sí. Y que incluso hasta con materiales abrasivos como la piedra molar o la moladora misma, te cuesta, digamos, desgastar el material de los rodamientos. ¿Alguno alguna vez probó algo de eso? Sí, ¿O no? sí, cuando yo era técnico hemos probado a cortar rodamiento y cuesta bastante con la moladora. Sí, viste que la chispa, el color de la chispa que sale. Incluso la hoja de... ¿Qué? El color de la chispa que sale cuando cortás la pista de rodamiento también tiene una pista con color medio amarillo naranja y medio chiquita. Todo eso te indica también la dureza del material. No sé, no, nunca le presté atención a eso. Sí hemos, digamos, distinguido materiales más duros de los más blandos, probando eh, eh, rayarlos con la hoja de la sierra, digamos. Exacto, también, sí, o con una lima también. ¿Sí? Bueno, eh, La lima directamente patina arriba de... claro, claro, sí, pasa por arriba, ¿sí? Eh, Vos fíjate que nosotros, por ejemplo, con estos insertos nuevos hemos mecanizado eso, y una de las recomendaciones que nos dio ¿cómo es? El proveedor fue que tengamos, digamos, justeza al momento de apretarlos en el porta inserto, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno lo aprieta con la placa al inserto, le genera, digamos, algunas tensiones de tracción, ¿sí? Por la forma que tiene ¿cómo es? El enganche, ¿no? Y eso hace que se quiebren, ¿sí? Que se terminen rompiendo, ¿sí? Bueno, ductilidad, digamos, como en los aceros, ¿sí? Empezamos con un periodo elástico, un periodo proporcional, ¿sí? Después tenemos fluencia, ¿sí? Que es la deformación sin aumento de la carga. Y después sí, empezamos a aumentar la carga hasta la rotura, ¿sí? ¿Qué va a pasar con la probeta? Va a tener un estrangulamiento, ¿sí? Eh, en parte de la probeta,
hasta que llega a la rotura. Cuando se empieza a estrangular, ¿sí? Esa contracción hace que la misma carga esté trabajando sobre un área menor, entonces las tensiones normales van a tener un valor mucho más alto. ¿Sí? Hasta que llega, por supuesto, a las tensiones de rotura, ¿sí? Y bueno, por supuesto que lo que es plástico no tiene prácticamente, o no tiene nada, o directamente, o tiene muy poco de periodo elástico, y bueno, podemos deformarlo muchísimo antes que se empiecen a romper, ¿sí? Polietileno, poliestireno, lo que es el poliuretano, todos esos materiales plásticos tienen, digamos, la posibilidad esa de deformación. O sea, incluso cuando ustedes, por ejemplo, estiran una bolsa de supermercado, vieron que se estira mucho y antes de que se rompa, e incluso mal estirar es como que queda más fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Sí, Sí. Miren acá cómo se da la rotura dúctil. ¿Sí? En el momento que se empieza a estrangular, ¿sí? Que se empieza a estrangular la probeta, la sección que nos queda acá es más chica. Oh, eso no era. ¿Sí? Disminuye la sección transversal. Por lo tanto, con la misma carga P, al disminuir la sección, la tensión aumenta. ¿Sí? Y eso termina generando la rotura. ¿Sí? Por más que nosotros veamos en el trazado del diagrama, digamos que la tensión en la rotura termina cayendo. Lo que pasa es que se calcula, digamos, con que fuera la sección transversal constante. ¿Sí? Fíjense cómo es la rotura por tracción. ¿Sí? Tiene como un pequeño huequito en el centro, ¿no? Después igual con Raúl Charadía esto lo van a ver mucho más en detalle, ¿sí? Cuando vean ensayos, tipos de ensayo, lo que es Charpy, lo que es torsión, lo que es tracción, pero bueno, está bueno por ahí indicarlos un poco, ¿no? ¿Sí? Fíjense lo que es la rotura frágil, ¿sí? El material frágil es como que tiene más marcado el grano o la separación del grano entre el grano de material, los espacios intersticiales, ¿sí? Y no tiene estrangulamiento, no tiene prácticamente deformación ni contracción, y se termina separando, ¿sí? Y acá tendríamos lo que es la rotura plástica, ¿sí? Que prácticamente es como que no termina casi nunca de romperse, ¿no? Se puede estirar, 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 y llega un momento que está la deformación que se considera que ya colapsó. Hay materiales, como dijimos, como la fundición, bueno, en el caso de los de acá de los vecinos de ingenieros en construcción, ingenieros civiles, que se presentan comportamientos que no son iguales a la tracción que a la compresión, ¿sí? Se llama por eso comportamiento asimétrico. Es lo que hablábamos nosotros con el tema de la fundición, ¿sí? Y en el caso de los civiles y los de construcción, ¿sí? Se habla de lo que es el hormigón, ¿sí? El hormigón, a los efectos de los reglamentos, se considera de que no aguanta nada, ¿sí? Que la capacidad de soportar tracción es cero, ¿sí? Entonces, se tiene que reemplazar todo el valor, ¿no es cierto?, de la tensión, de las tensiones normales generadas
por barras de acero, ¿sí? Que son las famosas barras de construcción, ¿sí? Que son las que van a soportar todo el esfuerzo de tracción al cual está sometido la viga, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado en un momento de que cuando teníamos una viga sometida a la flexión, teníamos todo lo que era toda una zona que estaba comprimida, fibras comprimidas, y toda una zona que tenía tracción, ¿sí? La distribución de la compresión, ¿sí? Se considera como si fuera la distribución normal, ¿sí? Y todo eso lo puede soportar perfectamente bien una viga de hormigón, ¿sí? Pero por debajo del eje neutro, todo lo que tenga que ver con las fuerzas de tracción que se generan, tiene que sí o sí ser calculada y absorbida por tantas barras de acero de tal sección, ¿sí? Que soporten la fuerza que se genera acá abajo, ¿sí? Imagínense que ustedes acá tienen tensiones variables de compresión, que si nosotros la evaluamos en el área, que sería por ejemplo la mitad del área acá, la integramos acá, vamos a tener una fuerza, ¿sí? Vamos a tener una fuerza, ¿sí? En este caso de compresión. Si nosotros evaluamos lo mismo en la sección inferior, ¿sí? Vamos a tener una fuerza. Esa fuerza va a ser una fuerza de tracción, ¿sí? Y esa fuerza de tracción directamente vamos a hacer que sea soportada por las barras de acero, ¿sí? Directamente, ¿sí? ¿Por qué es así? Pues bueno, porque de ese lado estamos del lado de la seguridad. Con poca cosa que ya aporte a la tracción el hormigón, más las barras de acero que sí o sí van a aguantar toda la tracción, estamos, digamos, con un coeficiente de seguridad incluso por encima de lo que nos piden los reglamentos. Ahora es como que el principio de transmisibilidad de la fuerza dejó de tener, de tener, entre comillas, validez, y pasa así a tener preponderancia el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Donde tenemos más de una carga aplicada en la barra, vamos a tener que, donde tenemos el punto de aplicación, es donde vamos a generar el esfuerzo normal, ¿sí? Fíjense que nosotros acá hemos marcado que tenemos esta barra, ¿sí? Que tiene una carga P sub 2 y P sub 1. ¿Cuánto sería la reacción acá? El valor sería P sub 2 más Perdón, ¿cómo se cortó? que el valor de la reacción sería P sub 2 más P sub 1. Perfecto, bien. Entonces, ¿qué tipo de esfuerzo vamos a tener a lo largo de toda esta barra? ¿Tracción o compresión? Tracción. Vamos a tener tracción, ¿sí? Se va a tender a estirar. Entonces, si nosotros queremos empezar a dibujar el diagrama de esfuerzos normales, en la última sección de la barra no vamos a tener ningún tipo de esfuerzo, ¿sí? El esfuerzo normal va a ser 0, ¿sí? Luego, desde P sub 2 hasta un infinitésimo antes de P sub 1, vamos a tener el esfuerzo normal que va a valer igual a P sub 2. Y desde el punto de aplicación de P sub 1 hasta un infinitésimo antes del empotramiento, el esfuerzo normal va a ser P sub 2 más P sub 1.
¿sí? Entonces, ¿cuánto se va a estirar? ¿Sí? Y se va a estirar L2, se va a estirar por el esfuerzo normal, ¿sí? Va a ser P2 por L2, ¿sí? Sobre E por A, que es constante, ¿no? Y en el lugar, digamos, desde está aplicado P1 hasta el empotramiento, se va a estirar P1 más P2 por L1, ¿sí? Sobre E por A. ¿Se entiende? El estiramiento total va a ser la suma de todo. Sí, ¿se entiende? ¿Sí? Pero fíjense que el estiramiento está producido por el esfuerzo, ¿sí? Por la solicitación característica. ¿Ok? Y acá, en el caso de que tengamos distintas secciones, vamos a tener que ir considerando sección por sección y cuál es el esfuerzo normal al cual está sometido y bajo qué rigidez axial también es la que está haciendo la contra para poder evitar de que se estire. ¿Sí? Acá tendríamos P2 por L2 sobre E2A2 más P1 más P2 por L1 sobre E1A1. Esa sería la deformación total. Y acá, en el caso de los reticulados, lo que va a pasar es que como el punto B, digamos, no sigue estando solidario entre ambas barras, ¿sí? Lo que vamos a tener es que el punto B va a pasar a una posición nueva que va a ser B', ¿sí? Y ese punto nuevo va a ser el punto donde concurran las tangencias de los acortamientos y alargamientos de las barras, ¿sí? Es decir, nosotros, si sacamos el esfuerzo normal que se genera en la barra AB, ¿sí? Va a tener un estiramiento delta BA, ¿sí? Y vamos a agregárselo en este lugar, ¿sí? Tomamos ahí el arco, como es una deformación muy pequeña, el arco, la tangente y la secante son iguales, ¿sí? Y en el caso de la barra CB, vamos a tener por compresión un acortamiento, ¿sí? Y vamos a trazar entonces la tangencia desde el punto B1 y donde se unen estas dos tangencias vamos a tener la nueva posición del punto B, ¿sí? También vamos a tomar en realidad por los valores de los esfuerzos, digamos, porque acá vamos a tener que una barra se va a querer estirar y la otra no lo va a dejar, y después vamos a tener la otra que se va a querer acortar y la otra que no lo va a dejar, ¿sí? Entonces vamos a tener una deformación como quien diría total. Una deformación que no es la que si estuviera libre, ¿sí? Dado que están rígidamente unidas entre ellas. Y acá ha llegado como una parte más importante de esto, y con esto vamos a cerrar el día de hoy, que es cómo podemos salvar la hiperestaticidad de los sistemas que están bien potrados y sometidos a tracción y compresión simple, ¿sí? Imagínense que tenemos una columna, como esta que está acá, una barra que está empotrada en A y en B, ¿sí? Y le aplicamos una carga P, ¿sí? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, nos queda que la única ecuación que podemos plantear por estática es que RA más RB menos P tiene que ser igual a 0, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? El,
en la primera parte, ¿sí? Desde el empotramiento hasta el punto de aplicación de P, vamos a tener un estiramiento por tracción, ¿sí? Y desde el punto, ¿cómo es? B hasta P vamos a tener un acortamiento por un esfuerzo de compresión igual a RB, ¿sí? Entonces acá lo que nosotros podemos es aplicar lo que se llama una ecuación de compatibilidad de las deformaciones, ¿sí? Como el punto este se va a mantener inamovible, podemos decir de que lo que se alarga desde A hasta el punto de aplicación de P es igual a lo que se acorta desde P hasta B, ¿sí? Con eso, ¿sí? Sabiendo que delta 1 es igual a delta 2, podemos plantear acá una segunda ecuación que nos permita hallar una relación entre RA y RB, y luego vamos a entrar en la ecuación de la estática y con eso vamos a hallar ¿cómo es? El valor de RA y de RB. Si ustedes se fijan acá en las fórmulas finales, ¿sí? Ahora, el valor de las reacciones RB y RA van a depender de qué tan lejos o qué tan cerca esté el punto de aplicación de P del empotramiento A o del empotramiento B. ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Bien. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a cerrar entonces con esto hoy para no seguir quemando un poco tanto el cerebro.